Hola, hola, bienvenidos a mi canal. Bueno, hoy les voy a hablar de una novela que es muy conocida, que es famosa y que se llama La vida de Lazarillo de Tormes, de sus fortunas y adversidades. Es una obra que durante mucho tiempo estuvo prohibida, fue muy controversial, data de el año 1500, 1553, 54, no se sabe exactamente en qué momento, pero data de esa época y está escrito con un lenguaje de esa época a través de un niño que escribe cartas, cuenta su historia, digamos, se las va escribiendo estas cartas a su merced, que no se sabe precisamente quién está detrás de eso. Precisamente el título de la obra, La vida de Lazarillo de Tormes, primero Lazarillo de Tormes porque el niño nace a orillas del río Tormes, y después dice, y de sus fortunas y adversidades. Generalmente lo que ocurre en el libro son todas adversidades, pero bueno, él intenta ponerle una cuota de humor, de picardía a cada una de las adversidades que le toca sufrir con muchos de sus amos. Y bueno, empieza a ver como algunas fortunas en estas pequeñas cosas que le van saliendo positivas. Siempre va a buscar sobrevivir. ¿Por qué sobrevivir? Porque es un niño pobre que trabaja para vivir con distintos amos. Lo ponen a hacer determinados tipos de cosas, ¿sí? El primer amo que tiene es un ciego, al cual llega de la mano de su madre. Su madre lo entrega a este amo porque considera que con él va a tener una vida mucho mejor que la que ella podría darle en ese momento, ¿sí? Y ahí empiezan sus aventuras. Cada uno de los capítulos, que son episodios, ¿sí? Que se pueden leer de manera independiente, Lazarillo va a estar con un amo diferente y va a vivir adversidades y fortunas diferentes con cada uno de ellos. El primer amo que tiene Lazarillo es un ciego que era pobre, que era malo, que engañaba a las personas, que era adivino, que las personas le pagaban para que él rezara por ellas y después no rezaba por ninguna. Sí, todas estas cosas Lázaro las iba viendo. ¿Qué pasaba? Que a pesar de tener un amo y de que cobraba por sus servicios, Lázaro tenía hambre, no le daba casi de comer el ciego. Entonces Lázaro se las ingeniaba de distintas maneras. Por ejemplo, una de las cosas que hacía era al saco de tela que llevaba el ciego con comida, lo descosía, le sacaba comida y lo volvía a coser Lázaro para que no se diera cuenta. Eso en una oportunidad. En otra oportunidad les regalan unos racimos de uva y empiezan a comer. Bueno, el ciego le dice que coman un grano de uva cada uno. Entonces, como el ciego creía que lo estaba engañando a Lázaro, de repente en vez de uno tomaba dos, y Lázaro, ¿qué hacía? Tomaba tres, y así sucesivamente hasta que se acababan el racimo. ¿Qué pasaba? Que bueno, Lázaro creía que lo engañaba y el ciego también creía que lo engañaba. Entonces, bueno, fueron sucediendo una serie de acontecimientos diversos que lo van haciendo a Lázaro pasar de ser el niño de la edad inocente que busca solamente sobrevivir a aprender a convivir con este tipo de situaciones. En otro momento, por ejemplo, al ciego le regalan una longaniza y Lázaro se la cambia por un nabo y se come la longaniza. En ese momento el ciego se da cuenta porque le siente el olor en la boca a Lázaro y cuenta la historia que el ciego mete tanto, pero tanto la nariz en la boca de Lázaro para saber si había sido realmente él el que se la había comido y la había cambiado, que le provoca asco, bueno, y Lázaro termina vomitándole la cara al ciego. Otra de las picardías que le hace Lázaro al ciego es que, bueno, el ciego tomaba vino y lo que hace Lázaro es hacerle un piquete al jarro donde tomaba vino y con una bombilla él toma vino desde abajo, ¿sí? Entonces, bueno, cuando el ciego se da cuenta, dice la historia que lo golpea a Lázaro con el mismo jarro. Cuando Lázaro se da cuenta que no puede seguir con el ciego, decide tenderle también una trampa, van camino hacia una ciudad y le dice que hay un charco de agua muy grande que lo va a ubicar frente a él y le va a pedir que salte. ¿Qué es lo que pasa? Que Lázaro lo ubica frente a un poste. Entonces cuando le dice que salte, el ciego salta con toda su fuerza, se golpea contra el poste, queda descompuesto y Lázaro aprovecha ese momento para huir del ciego.
y obtener su libertad, entre comillas libertad, porque de todas maneras es un niño que va en busca de un siguiente amo con el cual trabajar para poder vivir. El segundo amo que tiene Lázaro es un clérigo que, a diferencia del ciego, era rico, era muy avaro y también era malo, ¿sí? Porque tenía un niño bajo su cuidado y lo único que hacía era darle huevo y cebollas de comida. Pero bueno, Lázaro también se las ingenia en este caso cuando el clérigo está dando misa o presenciando alguno de los oficios religiosos. Lázaro lo que hacía era abrir el lugar donde tenían los alimentos y comía. ¿Sí? En un momento cuando el clérigo se da cuenta de lo que está ocurriendo, Lázaro ha logrado fabricar una llave para poder abrir este lugar. Y bueno, abre y va dejando pedacitos, como que va comiendo como si fuera un ratón o algún otro animal que está comiendo, y no es él, ¿sí? En un momento, para poder dormir tranquilo, Lázaro se mete la llave esta que había creado en la boca y hace el sonido de una serpiente, porque fue el animal que creía el clérigo que entraba y se comía las provisiones. Entonces, bueno, cuando el clérigo se da cuenta de que es Lázaro el que está haciendo todas estas picardías, dice que le da una paliza tal que el niño permanece cerca de 3 días tirado en cama. Entonces el niño, cuando se da cuenta de que el clérigo tampoco es buena gente, también decide huir de ahí. El tercer amo que tiene Lázaro es un escudero, que es una persona pobre, pero aparentemente es buena gente, porque lo acoge en su casa al niño, pero es tan pobre que no tiene para darle de comer. Entonces Lázaro sale él a mendigar y él es el que trae comida para las dos personas. Si lo único que consigue en el escudero es tener un techo y ser tratado bien, digamos, porque con el clérigo y con el ciego no había sido tratado de la mejor manera, entonces encuentra una persona en quien confiar, pero que no tiene para sustentarlo. Sí le sirve en un momento cuando sale una ley en España en la cual todas las personas que no tienen hogar o que son pobres en esa zona se tienen que ir. Él, como tiene un hogar donde estar y no está en la calle, puede salvarse gracias a que está en la casa del escudero. Pero bueno, cuando vienen a pedirle la casa al escudero, este desaparece y bueno, Lázaro tiene que fugarse a buscar un nuevo amo y a buscar otro sitio donde vivir, ¿sí? Pero por un momento, por un tiempo, le viene muy bien estar junto con el escudero. Luego consigue estar con un fraile que es bebedor, es malo con él también, pero bueno, Lázaro recuerda que es la primera persona que le compra unos zapatos, pero lo hacía trabajar tanto y caminar tanto que los zapatos no le duraron nada. Pero bueno, él cuenta como anécdota esto de haber podido conseguir sus primeros zapatos. Después Lázaro consigue trabajar con un buldero, que era aquel que vendía bulas, que eran las indulgencias. Se iba a determinados pueblos y buscando que la gente tomara estas indulgencias. Pero bueno, donde no lo conseguía, hacía como una especie de actuación acordada con el alguacil de la zona, en la cual lograban engañar a las personas para que vieran en lo que estaba sucediendo determinados milagros, entre comillas, ¿sí? Y de esta manera la gente compraba las bulas para obtener el perdón de sus pecados. Lázaro se daba cuenta de esto y si bien era un niño pobre que lo único que quería en ese momento era alimentarse y esto le servía para alimentarse porque su amo conseguía alimentos de esta manera, él veía que todo este tipo de situaciones que ocurrían no eran del todo morales, ¿sí? Entonces, bueno, cuando descubre cómo es que se realizan estas ventas es que decide abandonar este amo también. De ahí en más pasa por una serie de amos que, más que ayudarlos a que tenga techo y alimento, le dan trabajo, ¿sí? Así que consigue trabajo con un pintor, Lázaro va a conseguir trabajo con un capellán y con un alguacil. Con el capellán trabaja de pintor y recibe una paga por lo que él realiza y después, bueno, empieza a trabajar con el alguacil también. ¿Sí? En todos estos trabajos él empieza a ahorrar dinero y se compra su primera ropa y se compra una espada.
Bueno, en toda la historia y en todo lo que va viviendo Lázaro, siempre está movido por el hambre, ¿sí? Esto es lo que nos muestra que en esa época no solamente estaban las clases sociales altas o los grandes caballeros con sus aventuras, que eran la mayoría de las cosas que se contaban a nivel literario, sino también que había una realidad diferente, que era una realidad llena de miseria, llena de personas con hambre, llena de niños que sufrían todo esto. Y son algunas de las cosas por las cuales este libro estuvo durante mucho tiempo prohibido y censurado, ¿sí? Porque no solamente el protagonista era un niño, sino que hablaba de algo de lo que no se podía hablar, ¿sí? De un niño que tenía hambre, de un niño que tenía que recurrir a ciertas picardicias o aprender ciertas astucias para poder sobrevivir. ¿Sí? Era algo que no se podía hablar en ese momento. Bueno, en el último trabajo del cual se menciona en el libro, Lázaro ya era un jovencito, ¿sí? A él se le ofrece o le sugieren casarse con una criada. Él en ese momento era pregonero, lo que hacía era promocionar los vinos de la región donde se encontraba. Entonces, bueno, le ofrecen que contraiga matrimonio con esta criada, él acepta. El tema es que no se explica muy bien en el libro, pero aparentemente esta muchacha no era de buen pasar ni de buena familia, era aparentemente la amante de alguno de estos personajes que la ofrecen a ella en matrimonio con Lázaro. También se habla de que la chica tenía hijos, no aparecen en la historia. Se le pide a Lázaro que continúe con ella y que mantenga todo en silencio, ¿sí? De esta manera cerrando el círculo de esta historia de deshonores en la cual vive este niño, que ya en el final de la historia ya es un hombre adulto, ¿sí? Porque él va a pasar de trabajar con distintos amos en distintas clases sociales, con distintas condiciones de vida, pero siempre va a ser humillado, maltratado, ¿sí? Todo esto que se creía que no pasaba en ese momento realmente pasaba, y hasta el final de su vida él se encuentra en estas circunstancias, ¿sí? De humillación constante. Aunque él va a reconocer en el final de la historia que ha alcanzado la estabilidad, una estabilidad económica aparentemente, una estabilidad emocional y bueno, que ha llegado a la felicidad. Es lo que termina de decir Lázaro. Bueno, para quienes no están a lo mejor acostumbrados a leer literatura española antigua, es un poco difícil de leer porque la obra está no solamente relatada en primera persona, de manera epistolar, sino que utiliza un lenguaje que, con palabras que ya no están incorporadas a la lengua española, sino que también era un lenguaje con regionalismos, de lo cotidiano y de lo que puede aprender un niño. También, si podemos decir, podemos encontrar errores ortográficos, errores de puntuación, ¿sí? Pero bueno, está siguiendo esta lógica de que el que escribe las cartas, que son cada uno de los relatos, es un niño que no tiene ningún tipo de alfabetización ni de instrucción. Entonces, si seguimos esa lógica, podemos decir que es una obra muy interesante, vista bajo estos ojos, bajo este contexto en el cual la literatura era solamente para las clases sociales altas, era para contar historias de caballeros heroicos que conquistaban lugares. La historia de un niño pobre que sufre un montón de inconvenientes para poder obtener alimentos, es realmente una obra maravillosa y más que nada para su época. Decir también que es una obra que al menos en la Argentina es casi de lectura obligatoria en el nivel de educación secundaria y que bueno, que cuesta mucho a veces entenderla, pero bueno, cuando se logra entender o se puede leer los capítulos o los episodios por separado, realmente se vuelve muy enriquecedora. Es bastante linda y bueno, los invito a que los puedan leer aquellos que la tengan cerca y que lo lean en la versión original, ¿sí? Con todos los errores estos que estamos mencionando. En el siguiente video les voy a hablar de esta novela que estoy leyendo en estos momentos, que se llama Un café muy dulce. Es una historia totalmente diferente a la que venimos hablando del Lazarillo. Es muy contemporánea. Así que bueno, nos vemos en el siguiente video. Chau, chau.